Muy bien, vamos a ver la cualidad de carácter. Vamos a ver compasivo. Compasivo. El versículo de la semana está súper cortito, está fácil. Es 1 de Pedro 3:8. 1 de Pedro 3:8. Y nada más dice, tengan compasión unos de otros. 3:8. 3:8. Tengan compasión unos de otros. Entonces, cuando abordamos la Biblia, la virtud de la compasión recorre en realidad toda la historia bíblica. ¿No te acuerdas cuando Dios llama al pueblo de Egipto y luego se presenta o se revela ante ellos? Moisés le dice, muéstrame tu gloria. Y luego en Éxodo 34 leemos que Moisés está escondido en la peña y pasa. Y hay una voz que proclama quién es Dios. Y dentro de esto, Dios se revela él mismo como compasivo y clemente. Esas son dos de las cualidades que Dios revela en esta parte. Y entonces es bastante interesante ver que cuando Moisés le dice, muéstrame tu gloria, parte de lo que Dios revela es, yo soy compasivo y clemente. Esa es parte de quién es Dios. ¿Sí? Cuando llegamos a los salmos frecuentemente enfatizan la compasión de Dios. El Salmo 103, versículo 13, Salmo 103, versículo 13, dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Salmo 103, 13. Y entonces, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, la compasión es una característica, es una cualidad de Dios mismo. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, esta misma cualidad, esta misma virtud, la vemos en Cristo. Sí. No sé si has notado esta expresión, tuvo compasión. Cuando Cristo está en los evangelios, ve a la gente y dice, ve a las multitudes y luego tiene compasión. Y tiene compasión y los sana. Y tiene compasión y les da de comer. Y tiene compasión y les enseña la palabra. Pero lo que está justo antes de estas acciones es, tuvo compasión. Vio, tuvo compasión y accionó. Y entonces, cuando tú y yo llegamos al Nuevo Testamento y vemos a Cristo hacer esto, vemos que la compasión es una cualidad distintiva de aquellos que pertenecen a Dios. La cualidad es una virtud distintiva, es una cualidad distintiva de aquellos que pertenecen a Dios. Una cualidad distintiva de los que pertenecen a Dios. La pregunta obviamente es, ¿cómo definimos compasión? ¿Cómo definimos compasión? Entonces, definimos compasión. Compasión es responder, te voy a explicar la definición, es responder desde los afectos al sufrimiento de otros, buscando aliviar su dolor. Es responder desde los afectos al sufrimiento de otros, buscando aliviar su dolor. Es responder desde los afectos al sufrimiento de otros, buscando aliviar su dolor. Y entonces podemos pensar en la compasión como un banquito de 3 patas. ¿Sí? Las 3 patas tienen que estar presentes si el banquito va a ser funcional. ¿Sí? Y entonces tenemos esos 3 componentes, esos 3 elementos de lo que es la compasión. En primer lugar tenemos la vista o el observar. ¿Sí? La compasión siempre empieza con ver. De nuevo, cuando vamos a Jesús, lo que vemos es que dice que mirando a las multitudes, tuvo compasión. Pero lo primero que hace es mirar a las multitudes, ver las multitudes. Y ver no simplemente quiere decir, está ahí, sino es reconocer que las multitudes, que las personas son hechas a la imagen de Dios. Y que por lo tanto, no hay ninguna persona que no merezca nuestra compasión. El problema es que muchas veces tú y yo excluimos a gente de lo que merecen y no merecen en base a cómo se han portado con nosotros. No, es que no merece compasión porque... No, todas las personas han sido creadas a la imagen de Dios. Todas merecen compasión. Y entonces lo primero es ver, pero ver con esto en mente. Todas las personas han sido creadas a la imagen de Dios y por tanto todas las personas merecen nuestra compasión. ¿Sí? Entonces eso es lo primero, ver. Número 2, los afectos, que creo que si escribiste la definición, esta puede ser la parte más rara de la definición. ¿Cómo es que responder desde los afectos? Cuando hablamos de responder desde los afectos, hablamos de que la compasión implica un movimiento interno de nuestros corazones. La compasión implica un movimiento interno de nuestros corazones. Es decir, esa es la segunda parte, los afectos. Es decir, no basta simplemente con ver a una persona que sufre y decir, lo correcto de hacer es esto y hacerlo.
si en realidad mi corazón no está siendo movido, si mi corazón no se siente también dolido por el dolor de esa persona, entonces no es compasión. Podrá ser un deber de responsabilidad, o si quieres pudiéramos verlo como un deber cristiano. Esto es lo que tengo que hacer. Pero si no está mi corazón siendo movido, sacudido, entonces no es compasión genuina. ¿Sí? Compasión implica llorar con los que lloran. Compasión siempre implica empatía. ¿Sí? Compasión siempre implica empatía. Como cristianos, tú y yo entendemos mejor que nadie cómo el pecado ha impactado el mundo y cómo ha impactado las relaciones. Y entonces, como cristianos, tú y yo deberíamos de ser los mejores en entender cómo es el sufrimiento o qué es el sufrimiento. ¿Sí? Deberíamos de poder entender mejor que las personas allá afuera por qué sufrimos y cómo aliviar el sufrimiento y lo que se siente sufrir. De manera que deberíamos de ser las personas más empáticas que hay. ¿Sí? Y número 3, las manos o la acción. La compasión da fruto en acciones a favor de las personas en necesidad. Compasión que no beneficia a otros no es compasión. La compasión da fruto en acciones a favor de las personas en necesidad. Compasión que no beneficia a otros no es compasión. Aquí es importante hacer esta distinción. Es más que lástima, es más que simplemente sentirte mal por lo que le pasa a otros. Compasión es actuar en respuesta al dolor de otros. ¿Sí? Y actuar no siempre va a ser hacer específicamente cosas. ¿Sí? Compasión no siempre va a ser hacer específicamente cosas. Tal vez lo más compasivo que puedes hacer cuando alguien está pasando por una pérdida es sentarte con él. Tal vez eso es lo más compasivo que puedes hacer. Tal vez es llorar con él, ¿sí? Sin decir absolutamente nada. Pero finalmente hay una acción involucrada. Estoy presente, estoy ahí. ¿Sí? Entonces tenemos que ser sabios en no querramos arreglar todo haciendo. Somos dados a siempre querer hacer. Pasa algo y está la persona llorando y llegamos tú y yo y lo primero que decimos es, pero Dios es bueno. Y sí, ciertamente Dios es bueno. Pero tal vez la persona sabe que Dios es bueno. Ese no es el problema. El problema es que lo que está pasando ahorita duele. Y entonces lo correcto es que tú y yo primero pasemos el proceso de dolor junto con Él. ¿Sí? Y que juntos vayamos caminando a otra vez abrazar la verdad de que Dios es bueno. No llegar golpeando con, Dios es bueno, no llores. No. Si tienes que llorar, llora. ¿Sí? Estamos en un mundo caído y el sufrimiento es parte del mundo caído. La bondad de Dios nos abraza en el sufrimiento, pero no borra el sufrimiento por completo, ¿sí? Sino que lo usa, transforma el sufrimiento, pero el sufrimiento sigue. ¿Sí? Y hay otra distinción que debemos de hacer aquí, porque dijimos, compasión que no beneficia a otros no es compasión, pero aquí debemos de tener cuidado. La compasión no significa que echamos todo el pecado por debajo del tapete y hacemos como que nada pasó. Cuando hablamos de que Dios es compasivo, y regresando a Éxodo 34, cuando se escucha la voz y dice Jehová, lento para la ira y grande misericordia, o compasivo y clemente del Señor, y luego dice, no tendrá por inocente al pecador, ¿sí? Y esta es una realidad doble. ¿Cómo es que Dios puede ser compasivo, misericordioso? ¿Cómo es que puede perdonar y al mismo tiempo no va a tener por inocente al culpable? ¿Cómo es que Dios va a hacer ambas cosas al mismo tiempo? Y la respuesta está en la cruz de Cristo. Cuando llegamos a Juan 1, en el prólogo dice que en la cruz vemos la gloria de Dios. ¿Sí? Y eso quiere decir justamente eso. En la cruz, Dios ha castigado todos nuestros pecados. Dios no hace como que no pecamos. Dios no hace como que no pasa nada, me hago el ciego. No. Cristo llevó el castigo por nuestros pecados. Y entonces hay compasión. Y entonces compasión no significa hacer como que nada sucede, ¿sí? Compasión no significa evitar disciplina. Compasión no significa vivir dando una oportunidad más infinitamente. No, es que hay que tenerles compasión, no te entienden, ¿no? Ya, última vez que te digo, no, eso no es compasión, ¿sí? La compasión también exige disciplina y justicia. Porque si realmente soy compasivo, voy a querer que la persona corrija su camino. Y la disciplina me va a ayudar y le va a ayudar a él a corregir su camino. ¿Sí? Y entonces retener la disciplina es lo opuesto de compasión. ¿Sí? Entonces compasión no significa hacer como que nada sucede, sino significa responder
¿sí? De manera adecuada. ¿Cómo sabemos cuál es la manera adecuada? Venimos a la palabra. ¿Qué es lo que esta acción merita? ¿Qué es lo que esta acción debería de tener como respuesta? ¿Sí? Y sea cual sea la respuesta, es decir, si vamos a disciplinar, lo vamos a hacer con compasión, lo vamos a hacer con amor, lo vamos a hacer abrazando a la persona, aun cuando tengamos que disciplinar, si tenemos que disciplinar. Y creo que eso podemos conectarlo a los que somos papás. Cuando disciplinas a tu hijo, no deberíamos disciplinarlo enojado y gritando. Y, no vas a ver la tele en una semana. No. Ok, hay una disciplina. ¿Sí? Hiciste esto y entonces tu consecuencia de eso es esto. No vas a salir al parque o no vas a ver la tele o no vas a... ¿sí? Y vamos a orar juntos y vamos a pedir perdón y quiero que sepas que te amo. Pero tus acciones tienen una consecuencia. Ese sería un método de disciplina o una forma de disciplinar correcta. Si disciplinamos explotando en enojo, ya no es disciplina, ¿sí? Y ya no tiene nada de compasivo. Entonces, compasión implica acción, pero no significa retener consecuencias.